Muy buenos queridos alumnos, hoy vamos a comenzar un tema nuevo. No, God, please, no, 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 no. El tema de las civilizaciones fluviales. Y con este tema vamos a comenzar la primera etapa de la historia, que era la Edad Antigua. Este tema le vamos a dividir en tres partes. 1. El origen de las civilizaciones. 2. Mesopotamia. Y 3. Egipto. Como ya sabéis, la historia surge hace 5000 años, con la invención de la escritura. O sea que la escritura fue el acontecimiento que separaba la prehistoria de la historia. Y si recordáis, la última etapa de la prehistoria era la edad de los metales. Pues bien, durante la edad de los metales había pequeñas aldeas que se fueron creando junto a los ríos. Estas pequeñas aldeas poco a poco fueron creciendo, gracias al aumento de la población, y se convirtieron en grandes ciudades. Y estas ciudades, al ser tan numerosas, con tanta población, tenían que ser controladas por alguien, por un gobierno. Y es así como fueron apareciendo los primeros reyes que las gobernaban. Y estos reyes, poco a poco, fueron ampliando su territorio, invadiendo otras ciudades, luchando con otros pueblos y creando grandes imperios o civilizaciones. Pues bien, ¿pero qué son las civilizaciones? I don't know. No? Se define civilización como un conjunto de personas que comparten unas mismas características, una cultura común, unas costumbres, unas ideas, unas lenguas, unas creencias. Es decir, creían en los mismos dioses y estaban gobernadas de una misma manera. Las primeras civilizaciones que se desarrollaron fueron en Mesopotamia, en Egipto, en India y en China. Háblale en chino ya. Picasso, Mitsubishi, Anda. Fujitsu, Sí. Doraemon, Doraemon. Doraemon, Pokémon, Esto. rollitos de primavera, ¿Eh? ¿o no? Pues no me entera de nada, hija. Hoy. Hoy. De estas 4 civilizaciones, nosotros vamos a estudiar 2 de ellas, Mesopotamia y Egipto. A estas 4 civilizaciones se les denominaba las civilizaciones fluviales, ya que se encontraban junto a grandes ríos. Mesopotamia se encontraba entre los ríos Tigris y Éufrates. Egipto junto al río Nilo. India junto al río Indo. Y China se encontraba junto a los ríos Huanghe y Yangtze. Estas 4 civilizaciones compartían unas características comunes, como son un poder político fuerte, que estaban controladas por un rey y protegidas por un ejército, una sociedad jerarquizada, una sociedad que estaba dividida entre una minoría rica, poderosa y privilegiada y una mayoría pobre que estaba sometida a la anterior. Y otra característica era la construcción de las grandes obras como palacios, templos, ciudades, tumbas, que iremos viendo poco a poco. Pues bien, comenzamos la primera civilización, la civilización mesopotámica. Mesopotamia fue el lugar donde se originó la escritura, o sea que el lugar donde comenzó la primera etapa de la historia, la Edad Antigua. Mesopotamia se localiza en Asia, en el actual Irak. Y la palabra Mesopotamia significa entre 2 ríos, y es que, como hemos dicho, se encontraba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. A esta zona se le denominaba el creciente fértil. Era un lugar caracterizado por la fertilidad de las tierras, y esta fertilidad ayudó al desarrollo de la agricultura, lo que hacía que hubiera más alimentos en aquella zona, y esto conllevaba un crecimiento de la población, de las ciudades y de los imperios. Entonces, en esta zona comienzan a aparecer grandes ciudades, que habían ido evolucionando desde las pequeñas aldeas de la última etapa de la prehistoria, de la edad de los metales. Y estas grandes ciudades daban cabida a miles de personas. Entre las ciudades más importantes de Mesopotamia destacaban Ur y Uruk, que eran las primeras ciudades que se desarrollaron en esta zona, y ambas formaban parte de la civilización sumeria, que fue la primera civilización que surge en Mesopotamia. ¡Ay, qué bonito! También destacaba la ciudad de Babilonia, por ejemplo.
la cual conservó una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que eran los jardines colgantes. Este paraíso terrenal fue construido por el rey Nabucodonosor. Su esposa, nativa de las montañas del noreste, se sentía triste. Para alegrarla, mandó construir unos jardines que la protegieran del ardiente sol del verano y le recordaran los riachuelos frescos y los verdes árboles de su tierra. ¡Maravilloso! ¡Espectacular! ¡Me emociona! En Mesopotamia se desarrollan las ciudades-estado. ¿Pero qué son ciudades-estado? Esto es un concepto bastante importante. Eran ciudades que funcionaban de manera independiente. Cada una tenía su propio gobierno, tenía su propio rey, sus propios dioses. Pero esto no quiere decir que cada una tuviera su propia religión. A lo mejor había varias ciudades en Mesopotamia que compartían los mismos dioses, pero cada una tenía su dios preferido, al que le rendían culto. Y las ciudades-estado de aquella época estaban protegidas por murallas para defenderse frente a los ataques de otras ciudades, de otros enemigos. Y estas ciudades estaban controladas por reyes. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Algunos de los reyes más destacados de Mesopotamia fueron, por ejemplo, Asurbanipal, del Imperio Asirio, o Nabucodonosor, del Imperio Babilónico, o, por ejemplo, Hammurabi, del que hablaremos más adelante. La primera escritura que surge en el mundo se desarrolló aquí, en Mesopotamia, y era la escritura cuneiforme. Era una escritura que estaba basada en símbolos, unos símbolos que se escribían en tablillas de barro. Estos símbolos eran sonidos que se agrupaban para formar palabras. Se denomina cuneiforme a esta primera escritura porque estos símbolos tenían forma de cuña. Y esta escritura en un principio simplemente se utilizaba para llevar la contabilidad de las finanzas del reino. Pero bueno, no solo eso, sino que también en Mesopotamia surgieron las primeras leyes. Debido a la dificultad para controlar estas grandes ciudades con tanta población, se pusieron por escrito diversas leyes. Entre las leyes más destacadas, por ejemplo, destaca el Código de Hammurabi. Son unas leyes elaboradas por el rey Hammurabi en 1750 a.C. aproximadamente. Este código de leyes es una piedra en la que están talladas 282 leyes en escritura cuneiforme. Y estas leyes establecían penas, castigos a todos aquellos crímenes que se cometían, desde multas, por ejemplo, hasta incluso la esclavitud y la muerte. Un ejemplo de una de estas leyes es la Ley 195, en la que dice que si un hijo golpea a su padre, a este niño se le cortarán las manos. ¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí! Bueno, también hablaremos de la sociedad mesopotámica. La sociedad de Mesopotamia era una sociedad jerarquizada, que es aquella en la que nos encontramos como diferencias muy grandes entre los diferentes grupos de la sociedad. Era una sociedad piramidal. En la cúspide se encontraba el rey, el cual tenía un poder absoluto, un poder que se consideraba que venía de los reyes, de los dioses. Es decir, los dioses habían dado al rey ese poder absoluto. Y era además un poder hereditario, es decir, que pasaba de padres a hijos, como la monarquía española actualmente. También el rey era el sumo sacerdote. El rey tenía todos los poderes militares, religiosos, políticos, judiciales. El rey juzgaba los delitos. Arrest that man and lock him away. Por debajo del rey se encontraban la nobleza y los sacerdotes, que formaban parte de un grupo privilegiado. Y a este grupo privilegiado también pertenecían los escribas, que eran funcionarios que sabían leer y escribir. Y es que hay que darse cuenta que en aquella época la mayoría de la sociedad no sabía leer y escribir, no había escuelas, entonces no podían aprender. Y bueno, el resto de la población eran los no privilegiados. Los no privilegiados los dividimos en libres, si tenían derechos, y esclavos, si carecían de estos derechos. Un día pierdo la libertad, pero te escamocho. Y bueno, la mayoría de la población trabajaba para el rey,
y esta mayoría de la población eran campesinos, ganaderos, artesanos, y eran grupos que pagaban los impuestos y que sustentaban la alimentación del resto de la sociedad mesopotámica. Y bueno, también hablaremos de la cultura. La sociedad mesopotámica se caracteriza por un grandísimo desarrollo cultural. En primer lugar, como ya dijimos, la aparición de la escritura. En segundo lugar, la aparición de las leyes, como el Código de Hammurabi. Pero también hay que destacar la literatura. Hay numerosísimas historias que hablan sobre la mitología mesopotámica, historias que hablan sobre sus dioses y sobre su religión. Y hablando de la religión mesopotámica era politeísta, es decir, que creían en varios dioses. Cada ciudad tenía sus propios dioses principales, como por ejemplo Anu, que era el dios del cielo, o Istar, que era la diosa de la guerra, de la vida, del amor, de la fertilidad. A los dioses se les rendía culto en los templos. ¡Viva la patrona del Matojo! ¡Alegría! 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 ¡Alegría, guapa! ¡Y reina! ¡Y reina! ¡Y reina! ¡Reina! ¡Y reina! ¡Viva la Virgen de la Alegría! Y bueno, terminamos el vídeo conociendo un poco las características del arte y de la arquitectura mesopotámica. Hablando de la arquitectura, la mayoría de las construcciones mesopotámicas, las casas de las ciudades, estaban construidas de adobe. El adobe es un material de barro y paja, simplemente. La piedra, que era un material más duradero, se reservaba para las construcciones más importantes de las ciudades, como son el templo para los dioses o los palacios de los reyes y de los nobles. Los templos mesopotámicos, como ya he dicho, se encontraban en el centro de las ciudades, tenían una forma muy característica. Era una forma piramidal, escalonada, denominada zigurats. La civilización mesopotámica también inventó una de las bases de las construcciones arquitectónicas futuras, como son el arco y la bóveda. Son dos elementos arquitectónicos gracias a los cuales hoy en día se pueden sustentar muchísimas construcciones actuales. También se construyeron numerosísimas murallas, puertas. De las puertas de las murallas destaca sobre todo la de Istar, en Babilonia. Y bueno, con esto terminaríamos este breve repaso preintenso de la civilización mesopotámica. Espero que os haya interesado y que os haya servido de utilidad para conocer un poquito más nuestro presente, el cómo vivimos hoy en día, porque muchas de las características de nuestra sociedad actual proceden de las sociedades, de las civilizaciones antiguas. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo en el que hablaremos sobre Egipto. Un saludo. Señoras y señores, muchas tardes y buenas gracias.